La tumba de Flaccus, un soldado romano del año cero, es un tema fascinante que permite explorar el contexto cultural, militar y social del Imperio Romano durante esa época. Si bien el personaje específico de Flaccus puede ser ficticio o una representación de los soldados romanos comunes, aquí tienes detalles que podrían incluirse en un vídeo narrativo y educativo sobre su tumba. La época de Flaccus en el año cero. El año cero, aunque técnicamente no existe en el calendario romano ni en el calendario gregoriano, se sitúa en un periodo crucial de transición y consolidación en la historia del Imperio Romano bajo el liderazgo de Augusto, 27 a.C., 14 después de Cristo. Este contexto histórico proporciona un escenario ideal para explorar la vida y el legado de los soldados romanos como Flaccus. El gobierno de Augusto. Primer emperador romano, después de décadas de guerra civil, Augusto estableció un gobierno fuerte y centralizado, marcando el inicio de la era imperial. Pax Romana, bajo Augusto, el imperio experimentó un periodo de relativa paz y estabilidad conocido como la Pax Romana, 27 a.C., 180 después de Cristo, aunque las legiones seguían activas en las fronteras y en campañas de expansión. Reformas militares. Augusto reorganizó el ejército, creando una fuerza profesional y permanente. Los soldados servían por 20 a 25 años, recibiendo una paga regular y tierras o dinero al retirarse. El mundo romano en el año cero. Extensión territorial. El Imperio Romano controlaba vastos territorios, desde las costas del Atlántico en Hispania hasta el Éufrates en Oriente, y desde las tierras de Germania en el norte hasta Egipto en el sur. Fronteras inestables. Aunque el centro del imperio disfrutaba de paz, las fronteras eran áreas de conflicto constante. Los soldados como Flaccus servían en lugares como Germania Magna, donde las legiones se enfrentaban tribus germánicas como los queruscos y los cimbrios. Britania. Aunque no se había conquistado completamente, Roma realizaba incursiones regulares en la isla. Oriente Medio, protegiendo las fronteras contra el Imperio Parto. Ciudades prósperas. Urbes como Roma, Alejandría y Efeso eran centros de comercio, cultura y administración. La sociedad romana y el ejército. El ejército como pilar del imperio. Legiones. Cada legión tenía unos 5,000 soldados, organizados en cohortes y centurias. Auxiliares. Reclutados entre los no ciudadanos del imperio, los auxiliares complementaban las legiones, aportando habilidades especializadas, caballería, arqueros, etc. La vida civil de los soldados. Muchos soldados eran jóvenes de origen humilde que veían el servicio militar como una oportunidad para mejorar su estatus social y económico. Al retirarse, recibían beneficios como tierras en las provincias. Eventos clave cercanos al año cero. Campañas militares. En 12 a.C., 9 después de Cristo, las legiones romanas estuvieron involucradas en una serie de campañas en Germania bajo líderes como Druso el Mayor y Tiberio. En 9 después de Cristo, ocurrió la catastrófica derrota romana en el bosque de Teutoburgo, lo que marcó el límite de la expansión romana en Germania. Relaciones internacionales. Roma mantenía una relación tensa con el Imperio Parto, su principal rival en Oriente. En Egipto, controlado directamente por Roma desde el 30 a.C., las legiones protegían los vitales suministros de grano para Roma. Cultura y religión. Durante esta época, el culto imperial comenzó a consolidarse, con Augusto siendo venerado como una figura semidivina. La religión romana convivía con prácticas locales en las provincias, creando una mezcla cultural. Rol del soldado Flaccus en este escenario. Un soldado como Flaccus podría haber participado en la vigilancia de las fronteras, respondiendo a incursiones de tribus bárbaras en Germania o Dacia. Construcción de infraestructura. Los soldados no solo luchaban, sino que también construían carreteras, puentes y fortalezas en las fronteras. Campañas de pacificación, en provincias recientemente conquistadas, ayudando a mantener el orden y recolectar impuestos. La vida de un soldado romano, una visión detallada. Los soldados romanos eran la espina dorsal del vasto imperio romano, y su vida era una mezcla de disciplina estricta, camaradería y un sentido del deber que los hacía temidos y respetados. A continuación, se amplía cada aspecto de su vida, desde el reclutamiento hasta el retiro. Reclutamiento y entrenamiento. Requisitos para el servicio militar. Ser ciudadano romano, en el caso de las legiones, o no ciudadano, para las tropas auxiliares. Tener entre 17 y 46 años. Poseer buena condición física y estatura mínima.
Proceso de reclutamiento. Los reclutas eran examinados por oficiales militares que evaluaban su condición física y carácter. Entrenamiento militar. Marchas forzadas, hasta 30 kilómetros al día cargando equipo de unos 25 a 30 kilos. Entrenamiento con armas, uso del gladius, espada corta, el pilum, jabalina, y el escutum, escudo. Formaciones de combate, como la famosa formación de tortuga, testudo. Construcción de infraestructura, los soldados aprendían a construir fuertes, carreteras y campamentos. Vida en el campamento. Campamentos militares. Diseñados con precisión geométrica, con una muralla y zanjas defensivas. Incluían una plaza central, barracones, un hospital, valetudinarium y almacenes. Rutina diaria. Mañana, ejercicios físicos y entrenamiento táctico. Tarde, reparación de equipo, trabajos de construcción o patrullas. Noche, vigilancia y turnos de guardia. Camaradería. Los soldados vivían en grupos de 8 llamados contubernia. Compartían una tienda o barraca, y desarrollaban fuertes lazos. Alimentación y equipo. Raciones de comida. Pan, gachas de cebada, legumbres, queso, y carne seca. Vino diluido, posca, una bebida común para hidratarse. Equipo estándar. Armadura. Lorica segmentata, armadura de placas metálicas, usada por soldados de alto rango. Lorica amata, cota de malla. Armas. Gladius, espada corta para combate cuerpo a cuerpo. Pilum, jabalina diseñada para penetrar escudos enemigos. Pugio, daga corta para emergencias. Otros elementos. Mochila, sarcina, para llevar herramientas, ropa, y raciones. Escudo, escutum, decorado con el emblema de la legión. Campañas y batallas. Movilización. Los soldados marchaban largas distancias para alcanzar sus objetivos. Tácticas de combate. Formación en línea, uso coordinado del pilum y el gladius. Uso de maquinaria de guerra como catapultas y balistas. Experiencia en batalla. Flaccus, como cualquier soldado, enfrentaba el peligro de heridas, fatiga y muerte en el campo de batalla. Recompensas y castigos. Recompensas. Botines de guerra. Sueldo, stipendium, que podía complementarse con bonificaciones. Al retirarse, recibían tierras o una suma de dinero. Castigos. Disciplina estricta para mantener el orden. Castigos colectivos como la decimación, ejecución de 1 de cada 10 hombres en caso de cobardía. Vida fuera del servicio. Tiempo libre. Los soldados disfrutaban de juegos, espectáculos de gladiadores, y visitas a tabernas. Relaciones personales. Los soldados de las legiones no podían casarse oficialmente, aunque muchos tenían relaciones informales con mujeres locales. Los auxiliares, en cambio, sí podían formar familias. Retiro y legado. El fin del servicio militar. Tras 25 años de servicio, los legionarios obtenían la ciudadanía, si eran auxiliares, y tierras para establecerse. Conexión con la comunidad. Muchos soldados retirados se convertían en líderes locales, comerciantes o agricultores. La vida de un soldado romano era intensa, llena de desafíos y sacrificios, pero también de recompensas y honor. Flaccus podría haber sido un ejemplo de esta dedicación, representando a los miles de hombres que contribuyeron al auge del Imperio Romano. La tumba de Flaccus, un legionario romano del año 0. La tumba de Flaccus, si existiera, sería una ventana al pasado romano y un ejemplo tangible de la vida y las costumbres de los soldados del Imperio. Expandir este tema permite adentrarnos en el simbolismo, la arqueología y las historias detrás de los soldados que construyeron y defendieron Roma. Aquí está una ampliación detallada. Flaccus, un soldado del año 0. Identidad de Flaccus. Flaccus podría haber sido un miembro de una legión estacionada en una región importante del Imperio en el año 0, como la 10ª Legión, Legio X Fretensis, conocida por su participación en las campañas de César y su estacionamiento en Judea, un lugar cargado de tensiones políticas y religiosas. La 5ª Legión, Legio V Laudae, reconocida por sus campañas en Germania y sus lazos con Julio César. Su vida.
Entrenamiento. Desde joven, Flaccus habría pasado por un riguroso régimen de entrenamiento físico y militar. Su vida diaria incluiría la construcción de fortificaciones, maniobras de combate y patrullas constantes. Rol en la legión. Podría haber sido un infantero estándar, miles, un oficial subalterno, centurión, o incluso un auxiliar, si no era ciudadano romano. 2. Diseño de la tumba. Ubicación. La tumba de Flaccus estaría cerca de un campamento militar, castrum, o en una necrópolis romana junto a otros soldados. Ejemplos comunes incluyen Germania Magna, un lugar peligroso para las legiones romanas durante el año cero. Judea, una provincia problemática donde las legiones mantenían el orden. Arquitectura. Sencillez militar. Las tumbas de los soldados eran prácticas pero decoradas con símbolos que reflejaban su vida militar. Una losa de mármol o piedra caliza tallada con inscripciones. Relieves con representaciones del equipo militar de Flaccus, su escudo, espada, y el águila de su legión. Elementos simbólicos. El gladius, espada, indicaría su valentía en combate. La corona cívica si Flaccus salvó a un compañero en batalla. Dioses protectores como Marte, dios de la guerra, o Júpiter. Inscripción funeraria. Las inscripciones en las tumbas romanas revelaban datos importantes sobre la vida del difunto. Un ejemplo reconstruido para Flaccus podría ser D. Is. M. Anibus. Flaccus, miles legionis X fretensis. Vixit annos 26, militavit annos vi. Ixitus est. Valete viatores. Traducción, a los dioses manes. Flaccus, soldado de la 10ª legión fretensis. Vivió 26 años y sirvió 6 años. Aquí yace. Que los viajeros lo honren. Artefactos funerarios. Objetos encontrados en la tumba. Equipo militar, restos de su armadura, un casco de bronce o hierro, y su espada gladius. Objetos personales. Amuletos como un bulla, colgante protector. Una pequeña bolsa con monedas para pagar el viaje al inframundo, según la creencia romana. Elementos decorativos, fragmentos de mosaicos o inscripciones pintadas. Contexto arqueológico. Descubrimiento moderno. Imagina que la tumba de Flaccus se descubriera recientemente en excavaciones cerca de una antigua fortaleza romana. Los arqueólogos podrían encontrar restos óseos, análisis de ADN y carbono para determinar su edad, dieta y lugar de origen. Incrustaciones de batalla, señales de heridas en sus huesos, como cortes o fracturas. Ubicación estratégica. Flaccus podría haber caído durante una batalla importante, como un levantamiento local. Narrativa extensa, la historia de Flaccus. Capítulos sugeridos para un vídeo de 35 minutos. Introducción a Roma en el año cero, la vida bajo Augusto y el papel de las legiones. ¿Quién era Flaccus, su origen y alistamiento? La 10ª legión fretensis, sus campañas más relevantes. Vida diaria en el campamento militar, rutinas, camaradería y desafíos. La última batalla de Flaccus, un relato dramático de su caída en combate. La tumba de un héroe, detalles sobre su entierro y los rituales funerarios. Descubrimiento moderno, como los arqueólogos encontraron su tumba y que revelaron los objetos. Conexión cultural y emocional. Humanizar a Flaccus, mostrar que no solo era un soldado, sino un hombre con sueños, miedos y vínculos familiares. Legado romano, destacar cómo su historia refleja la grandeza y sacrificio de Roma. Contexto arqueológico ampliado, la tumba de Flaccus. La tumba de un soldado romano como Flaccus nos ofrece una ventana al pasado, no solo para comprender su vida y muerte, sino también para analizar el entorno cultural, militar y social del Imperio Romano. Una exploración arqueológica más detallada puede incluir los siguientes aspectos. Ubicación de la tumba. La ubicación de la tumba de Flaccus podría estar ligada al lugar donde sirvió o murió. Las legiones romanas tenían presencia en diversas regiones estratégicas del imperio. Cada zona proporciona pistas sobre la vida de los soldados enterrados allí. Campamentos militares permanentes. Muchas tumbas de soldados se encuentran cerca de antiguos campamentos o fortalezas romanas. Ejemplo, Vindolanda, cerca del muro de Adriano en Britania, o Carnuntum, en la frontera danubiana. Cercanías de grandes ciudades, lugares como Roma,
Ostia Antica o Éfeso solían albergar tumbas de soldados que lograban retirarse o morir en regiones urbanas. Provincias fronterizas, las tumbas en Germania, Dacia o Mesopotamia reflejan la peligrosidad de las fronteras romanas y las campañas militares en esas áreas. Tipología funeraria. Las tumbas romanas de soldados varían según su rango, estatus económico y la región donde fueron enterrados. Algunos ejemplos incluyen sarcófagos decorados, utilizados por soldados de alto rango o aquellos que provenían de familias adineradas. Pueden estar tallados con escenas de batallas, retratos del difunto o inscripciones detalladas. Columbarios, estructuras que albergaban urnas funerarias de soldados cremados, especialmente comunes en regiones más romanizadas. Tumbas simples, las fosas comunes o tumbas sencillas marcadas con estelas de piedra eran comunes para soldados rasos. Monumentos colectivos, a veces, las legiones erigían monumentos funerarios colectivos para honrar a varios soldados caídos en una batalla. Inscripciones y relieves. Las inscripciones en las tumbas proporcionan información valiosa sobre el difunto. Información personal, nombre, edad, lugar de nacimiento, rango y legión a la que pertenecía. Iconografía militar, relieves mostrando escudos, cascos, espadas y estandartes legionarios, signa militaría, que celebran su carrera militar. Menciones a campañas específicas, algunas inscripciones detallan campañas famosas, como las guerras púnicas o la conquista de Britania. Objetos funerarios. Los objetos encontrados en las tumbas reflejan tanto la identidad del soldado como las prácticas religiosas y culturales de la época. Equipo militar, es común encontrar espadas, gladii, puntas de lanza, y fragmentos de armaduras enterrados junto al soldado, especialmente si murió en batalla. Monedas, colocadas como óbolos de Caronte para pagar el viaje al inframundo, también ayudan a datar la tumba. Amuletos y talismanes, estos objetos personales indican creencias espirituales. Por ejemplo, un pequeño bulla, amuletos romanos, o figuras de dioses como Marte o Mercurio. Vasijas y alimentos, simbolizaban provisiones para el más allá, una práctica común en toda la cultura romana. Estado de conservación. El estado en que se encuentra la tumba puede revelar detalles del entorno arqueológico. Tumbas bien conservadas, en áreas secas, como Egipto, las tumbas pueden estar excepcionalmente preservadas. Los restos óseos y los objetos de metal suelen resistir mejor. Restos fragmentados, en regiones húmedas, como Germania, las tumbas a menudo muestran mayor degradación. Aún así, las herramientas modernas de análisis permiten reconstruir la vida del soldado mediante pruebas de ADN o isótopos óseos. Ejemplo hipotético de descubrimiento. Imagina que la tumba de Flaccus fue descubierta cerca del Rin, en una región fronteriza de Germania. Excavación, arqueólogos encuentran un sarcófago con un relieve mostrando un soldado con su escudo y espada. Inscripción, Flaccus, miles legionis y Germanicae. Vixit annos 32, militavit annos 12. Flaccus, soldado de la primera legión germánica. Vivió 32 años y sirvió 12. Hallazgos, restos óseos con marcas de heridas, una espada dañada y monedas con la efigie de Augusto. Conexión con la sociedad romana. La tumba no solo habla de Flaccus como individuo, sino de su relación con el imperio. Deber imperial, representa la dedicación de los soldados al servicio de Roma, incluso en las regiones más remotas. Relaciones personales, algunos epitafios mencionan a familiares o amigos que erigieron la tumba, revelando la red social del soldado. Prácticas religiosas, refleja las creencias espirituales predominantes, como el culto a Marte o las prácticas funerarias romanas. La vida y muerte de Flaccus, un soldado romano del año 0. Origen y juventud de Flaccus. Flaccus nació en una modesta villa en los campos fértiles de la provincia de Etruria, Italia, en el año 25 a.C., durante los últimos años de la República Romana. Su padre era un pequeño agricultor y veterano de las guerras civiles, mientras que su madre manejaba el hogar y transmitía historias de los grandes héroes romanos. Desde niño, Flaccus mostró una fascinación por las historias de Julio César, Marco Antonio y el recién ascendido emperador Augusto. A los 17 años, Flaccus decidió enlistarse en el ejército romano, dejando atrás a su familia y una vida tranquila en el campo. Sus padres, aunque orgullosos, temían por su seguridad. Con una bendición y una moneda de plata como talismán, partió hacia su destino. Entrenamiento y vida en la legión.
Flaccus fue asignado a la 10ª Legión, Legio X Gemina, famosa por su papel en las campañas de César en la Galia. El entrenamiento inicial fue brutal, largas marchas con armadura completa, construcción de fuertes y la práctica constante del combate. Aprendió a manejar el gladius con precisión letal, a usar el scutum para protegerse y a lanzar el pilum con fuerza mortal. Más allá de la batalla, Flaccus y sus compañeros construían caminos, puentes y fortificaciones, demostrando que ser soldado romano no era solo luchar, sino también servir como arquitecto del imperio. Campañas y aventuras. Flaccus participó en varias campañas, primero en la frontera del Rin, enfrentándose a tribus germanas como los queruscos y los marcomanos. Durante una emboscada en los densos bosques, Flaccus mostró un heroísmo que le valió una mención especial por su comandante. Aunque sobrevivió a muchas batallas, la guerra le pasó factura. Sus cartas a casa hablaban de sus amigos caídos y de la nostalgia que sentía por su tierra natal. En el año 9 después de Cristo, la 10ª Legión fue transferida a Judea para sofocar una revuelta local. Allí, Flaccus experimentó el calor abrasador del desierto y la tensión de enfrentarse a un enemigo invisible en una tierra extranjera. Aunque la campaña fue un éxito, el constante peligro dejó cicatrices tanto físicas como emocionales. La última batalla de Flaccus. En el invierno del año 15 después de Cristo, Flaccus, ahora un soldado veterano, formaba parte de una pequeña guarnición encargada de proteger un paso estratégico en las montañas alpinas. Durante una incursión inesperada de tribus rebeldes, Flaccus lideró a sus hombres en una feroz defensa. Aunque superados en número, su valentía inspiró a sus compañeros a resistir hasta que llegaron refuerzos. Sin embargo, Flaccus fue herido mortalmente durante la batalla. Según sus compañeros sobrevivientes, sus últimas palabras fueron: «Por Roma y por mis hermanos». Murió con su gladius en mano, defendiendo el honor de su legión. La tumba de Flaccus. Los compañeros de Flaccus, profundamente conmovidos por su sacrificio, se aseguraron de que tuviera un entierro digno. Escogieron un lugar en una colina con vistas al paso que había defendido. La tumba, una simple estructura de piedra adornada con inscripciones, contenía un epitafio conmovedor. Dis manibus. Flaccus, miles legionis ex gemina, quivixit annos 35, militavit annos 18. Dux fortis et amicus fidelis. Vale. A los dioses manes. Flaccus, soldado de la 10ª Legión Gemina, que vivió 35 años y sirvió 18 años. Un líder valiente y un amigo leal. Adiós. Dentro de la tumba se colocaron sus objetos personales, su gladius, un pequeño amuleto en forma de águila y una carta que nunca llegó a enviar a su familia. Redescubrimiento en la época moderna. Siglos después, la tumba de Flaccus fue redescubierta por arqueólogos que excavaban en los Alpes. Aunque desgastada por el tiempo, la inscripción aún era legible. Entre los hallazgos estaban fragmentos de su armadura, monedas del reinado de Augusto y restos de su gladius. Los análisis de su esqueleto revelaron heridas de batalla y un físico robusto, testimonio de una vida dedicada al servicio militar. El descubrimiento fue una ventana al mundo de los soldados romanos, individuos que, como Flaccus, construyeron y defendieron uno de los imperios más grandes de la historia. Reflexión final. La historia de Flaccus no es solo la de un soldado romano, sino también la de millones de personas que vivieron y murieron por una causa mayor. Su tumba, silenciosa y solitaria en una colina, es un recordatorio de que incluso los héroes más grandes enfrentan la mortalidad, pero su legado perdura en las piedras que marcan su sacrificio y en las historias que inspiraron. La vida cotidiana de Flaccus, una historia universal. El lado humano del soldado, aunque Flaccus vivió hace 2,000 años, sus experiencias pueden resonar con cualquier persona moderna. La disciplina militar, el trabajo arduo, la distancia de sus seres queridos y la incertidumbre del futuro son aspectos que muchas personas, especialmente familias militares, pueden comprender hoy en día. Ejemplo narrativo: imaginen a Flaccus, un joven de apenas 18 años, dejando su hogar en una villa rural en Italia para unirse a la legión. Sueña con gloria y riqueza, pero pronto descubre que la vida militar no es fácil. Su única compañía son las cartas que envía a su madre, las cuales tardan meses en llegar, si es que llegan. La nostalgia de la familia. El sacrificio de estar lejos de casa. El público puede empatizar con la tristeza de Flaccus al recordar su hogar, sus padres, hermanos o incluso un amor que dejó atrás. Reflexión emotiva:
Al igual que hoy, en tiempos antiguos, cada despedida era un momento de incertidumbre. ¿Volvería a abrazar a su madre? ¿Cumpliría la promesa de regresar a su amada? Flaccus vivía con estas preguntas día tras día, enfrentando peligros que lo alejaban de su hogar. El honor y el deber, valores intemporales. Luchar por un ideal mayor, aunque los ideales por los que luchaba Flaccus, como la expansión del imperio, son distintos a los modernos, su sentido del deber, el trabajo en equipo y la disciplina siguen siendo valores reconocidos en la actualidad. Paralelismo moderno, Flaccus creía en algo más grande que él mismo, como muchos soldados hoy. Sus esfuerzos no solo protegían a Roma, sino también a sus seres queridos y a su legado. El temor a lo desconocido. La vulnerabilidad humana en combate, cada soldado enfrenta el miedo de no regresar a casa. Las cartas y los relatos personales de los soldados romanos encontrados en yacimientos arqueológicos muestran que Flaccus, como cualquier persona, tenía miedo. Reflexión narrativa. Cuando el sol se ponía tras las colinas y las antorchas iluminaban el campamento, Flaccus escribía cartas a su familia. En esos momentos de soledad, como cualquier humano, sentía miedo. Temía a la muerte, a ser olvidado, y se preguntaba si su sacrificio tendría un propósito. La tumba, un legado que perdura. El eco de su vida en el presente, la tumba de Flaccus, con su inscripción, es un recordatorio de que cada vida tiene un impacto. Al preservar su memoria, conectamos el pasado con el presente. Mensaje al público: Flaccus no era un emperador ni un héroe legendario, pero su vida y muerte nos recuerdan que la historia no solo está hecha de grandes nombres, sino también de personas comunes cuyo sacrificio construyó el mundo en el que vivimos hoy. Comparaciones con historias modernas. Veteranos y sus historias. Relacionar a Flaccus con los veteranos modernos puede ayudar al público a empatizar con él y ver cómo los desafíos del servicio militar no han cambiado tanto. Ejemplo paralelo: la historia de Flaccus resuena en las cartas de soldados modernos que escriben desde zonas de conflicto. La tecnología puede haber cambiado, pero el corazón humano sigue enfrentando los mismos dilemas: el miedo, la esperanza y el amor por quienes dejamos atrás. Preguntas para reflexión. Involucrar al público emocionalmente. Plantear preguntas al final del vídeo puede invitar a la audiencia a reflexionar y conectarse personalmente con la historia. Preguntas finales. Si estuvieras en la posición de Flaccus, ¿qué mensaje dejarías para que te recuerden? ¿Qué legado esperas construir en tu vida? Conclusión: una historia que vive en nosotros. La historia de Flaccus no es solo un relato de un soldado antiguo, sino una ventana al alma humana. Su vida nos enseña que, sin importar la época, las emociones y aspiraciones humanas nos conectan a todos. Al compartir su historia, honramos no solo a Flaccus, sino a todos aquellos cuyas vidas dieron forma a nuestro mundo actual.